Un saludo, ingeniero. Nosotros le vamos a exponer el tema de motores de combustión interna y externa. Nuestro grupo está conformado por Basurto Macías Génesis, Mero Prado William, Reina Paredes Reno, Vinuesa Mendoza Andy y Vizcaíno Bajaña Amada. A continuación, le vamos a presentar unos breves conceptos acerca de lo que es la combustión interna. La siguiente. Bien, la utilidad del motor de combustión interna es que es indispensable para poner en funcionamiento diferentes máquinas a través de diferentes tipos de energía, ya sea la hidráulica, solar y eólica. Se dice que estos motores consumen el 80% de la energía derivada de los hidrocarburos a nivel mundial. Entonces, para adentrarnos más al tema, un concepto clave es que el motor de combustión interna tiene como propósito la producción de trabajo mecánico a partir de la energía química contenida en un combustible. En los motores de combustión interna, la energía es liberada por la quema u oxidación del combustible dentro del motor. La siguiente diapositiva. Bien, un resumen más técnico de esto es que un motor de combustión interna, que también son llamados motor a explosión o motor a pistón, es un tipo de máquina que obtiene la energía mecánica directamente de la energía química de un combustible que arde dentro de la cámara de combustión. Su nombre se debe a que dicha combustión se produce dentro de la propia máquina, a diferencia de la máquina de vapor, por ejemplo. Los motores necesitan una forma de iniciar la combustión dentro del cilindro. Por ejemplo, los motores Otto, que lleva el nombre debido a su creador, el sistema de encendido consiste en un componente llamado bobina de encendido, que es un autotransformador de alto voltaje al que está conectado un conmutador que interrumpe la corriente del primario para que se induzca un impulso eléctrico de alto voltaje en el secundario. Gracias. Bien, mi nombre es Andy Vinuesa y yo les voy a hablar sobre el funcionamiento de un motor de combustión. Para conocer el funcionamiento de un motor de combustión es importante saber una de sus partes, las cuales voy a detallar cada una. Primero hablamos del bloque del motor, que se dice que es la pieza principal que da forma a un propulsor en su caja torácica. Es decir, que el interior del bloque se encuentran los cilindros, que son alojamientos por los que se suben y bajan los pistones, por lo que la presión a la hora de su fabricación debe ser nanométrica. Luego tenemos los pistones. Los pistones son los encargados de mover gases, es decir, el vacío que generan en la cámara de combustión, que ésta llama la mezcla a su interior para luego comprimirla y aprovechar la fuerza de la explosión. Luego tenemos el cigüeñal. Las bielas se conectan a los pistones a través de los bulones y las dichas bielas que se unen en metal de forma irregular es la encargada de sincronizar el movimiento de los pistones en orden de encendido de un motor de 4 tiempos y de 4 cilindros, es decir, 1, 3, 4, 2. El cárter es la pieza inferior del motor atornillada al bloque. Se encuentra el cárter. Esta pieza es una especie de bañera en la que se descansa el aceite encargado de mantener lubricados y refrigerados todos los componentes internos del motor. Luego tenemos la culata, que es la parte más alta del motor y en ella se encuentra el organismo encargado de poner todo. También tenemos un ejemplo que se hizo del motor Caterpillar 0306 de una panga, que podemos deducir que para que se haya una combustión interna debe de haber una combustión de un sistema de inyección controlado por una bomba, una tobera o un inyector en el que pulveriza el combustible, que éste realiza la gasificación dentro del cilindro y así pues damos por concluido que era un motor de combustión interna ya que cumple toda la función como tal. Mi nombre es Génesis Basurto y voy a dar sobre los motores de combustión externa. Se dice que un motor térmico es en el que un fluido en funcionamiento contenido internamente se calienta por combustión en una fuente externa a través de la pared del motor o de un intercambiador de calor. La diferencia es que este proceso se lleva a cabo en la parte externa de la máquina,
no en el cilindro o la turbina. Dice que el fluido se expande cuando se calienta, actuando sobre el mecanismo del motor, produciendo así movimiento y trabajo utilizable. En estos tipos de motores, la combustión se utiliza principalmente como fuente de calor y el motor puede funcionar igualmente bien con otros tipos de fuentes de calor. En los motores de combustión externa se puede utilizar el gas para que actúe como fluido de trabajo. La diferencia principal con un motor de combustión interna es el lugar donde se realiza la combustión. Bueno, mi nombre es Andrea Vizcaíno y yo les voy a hablar cómo funciona un motor de combustión externa. La combustión externa tiene 4 pasos muy importantes, que es la combustión, que es el proceso donde el aire se expande ante el aumento de la temperatura y así se procede a elevar la presión. También tenemos lo que es la expansión, que una vez que sube la presión se activa el pistón hacia arriba y este movimiento del pistón arrastra la manivela y hace que la energía depositada en la rueda gire la manivela. Refrigeración es cuando el aire se traslada al espacio frío de la máquina disminuyendo la presión. También tenemos lo que es la contracción, que es el último paso en el que el aire se contrae, lo que hace que el pistón se eleve. Una de las características que se destaca en un motor de combustión externa es su fuente de alimentación, que es una fuente externa. Se puede utilizar en un proceso de combustión convencional, como combustibles fósiles, o en el proceso industrial de pérdidas de calor o energía solar. También dice que es un proceso donde se ejecuta de forma silenciosa y no produce sustancias contaminantes, solo vapor de agua. También tenemos los tipos de motores externos, el cual tenemos motores tipo alta, que son motores con 2 pistones, no utiliza un desplazador como el modelo original, pero funciona bajo el mismo principio termodinámico. También tenemos los motores tipo beta, estos constan con un cilindro con una zona caliente mediante mecheros de gas y alcohol. En el interior de este cilindro también está el desplazador, cuya misión es para el aire en la zona fría y la caliente, y así viceversa. También tenemos los motores tipo gamma, que constan de 2 cilindros separados, en uno de los cuales se sitúa el desplazador y en el otro el pistón de potencia. Los sistemas para enfriar y calentar son muy idénticos al tipo beta. Y bueno, en la actualidad encontramos estos tipos de motores. Bueno, actualmente no vemos este tipo de motores en nuestras calles, ya que estos motores son de combustión externa y también tienen algunos inconvenientes, ya que para empezar necesitan más tiempo para ponerse en marcha, ya que es necesario calentarlos y también el circuito de agua. Y también suelen ser muy grandes y pesados y tienen una refrigeración muy compleja. Gracias. Bien, mi nombre es Reinaldo Reina y les voy a hablar sobre ventajas y desventajas de los motores de combustión externa. Bueno, ventajas. Se puede utilizar casi cualquier tipo de combustible disponible. En este caso existen los gases que trabajan como fluido de trabajo, en este caso el aire, el hidrógeno y el helio. Dado que no se genera energía debido a la detonación del combustible, se genera menos ruido. Las emisiones del motor también son más bajas, muy económico para la generación de grandes cantidades de energía. Desventajas. No es adecuado para requisitos de baja carga, pérdida de líquido de trabajo, consumo de lubricante. El tamaño del motor es relativamente grande y la temperatura total de trabajo es alta, por lo que se requiere mucho cuidado y materiales de construcción especiales. Gracias.